Era el 18 de abril de 2025, una tarde cualquiera en el Vaticano, pero para el Papa Francisco, un día de profundo significado. Ya no tenía la fuerza que antes tenía, su cuerpo estaba debilitado por la edad y sus batallas con la enfermedad, pero su mente estaba clara y centrada. Había algo que sabía que necesitaba hacer, algo urgente e importante. Pidió que nadie lo interrumpiera durante una hora. No quería ninguna distracción. Su secretario sabía que cuando el Papa se aislaba así, era por algo grave. Y en ese momento, el Papa estaba a punto de escribir algo que trascendería los confines del Vaticano. En el silencioso despacho, iluminado únicamente por la suave luz que entraba por la ventana, el Papa sacó una hoja de papel hecha a mano y una pluma de ave. Su escritura, ya temblorosa, trazaba las palabras con la precisión de quien sabía que cada frase sería definitiva. Mientras escribía, sus ojos estaban distantes, como si mirara más allá de la habitación. Estaba escribiendo una carta al padre Arturo, un sacerdote desconocido para muchos, pero cuya humildad y dedicación a la fe tocaron el corazón del Papa de una manera única. Las palabras que escribió estaban cargadas de un significado que sabía que llegaría más allá de los muros del Vaticano. La carta concluía con una delicadeza casi mística. El Papa Francisco selló personalmente el sobre con el escudo del Vaticano y escribió con una letra fuerte, pero marcada por la fragilidad de su salud, el nombre del destinatario: Padre Arturo. Cuando el secretario entró a recibir el sobre, el Papa dijo con voz cansada pero firme: «Dáselo personalmente y que sea solo para él, no se lo des a nadie más». El secretario, intrigado por la petición, recibió la carta y partió de inmediato hacia la Ciudad de México, sin saber que lo que llevaba en sus manos sería el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Mientras tanto, en San José del Monte, un pequeño pueblo aislado de México, el padre Arturo celebraba la Eucaristía. No fue un sacerdote de grandes obras, pero su vida dedicada a los humildes conmovió el corazón de todos los que lo conocieron. Caminaba descalzo, como siempre, por las calles de tierra, ayudando a los pobres, rezando con los enfermos y enseñando a los que no sabían leer. Para él, la palabra de Cristo era más importante que cualquier reconocimiento. En cada misa, la gente que asistía lo miraba con respeto, pero sobre todo con cariño, pues siempre estaba disponible, siempre accesible. Ese día, el Padre Arturo celebraba la misa de las 7 de la mañana, rodeado de campesinos, madres solteras con niños pequeños y personas mayores que se reunían con él para escuchar la palabra de Dios. Durante la homilía, habló de la grandeza de la humildad, inspirándose en Mateo 20:26, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea servidor de todos. Las palabras resonaron en la pequeña iglesia, que apenas tenía espacio para todos los fieles, pero nadie allí sabía que, al mismo tiempo, al otro lado del mundo, el Papa Francisco le escribía a él con las mismas palabras, como si la comunicación entre ellos fuera una respuesta divina a algo que estaba por suceder. El secreto quedó guardado en el papel que llevaba consigo el secretario del Papa. El viaje a México, que parecía rutinario, tenía una misión mucho más profunda. Cuando llegó a la Ciudad de México y se dirigió a San José del Monte, el pueblo donde vivía el padre Arturo, el destino parecía a punto de revelarse. El lugar estaba aislado, lejos de las miradas de los medios y del poder, pero ese pedazo de tierra olvidado ahora sería escenario de un acontecimiento que ninguno de los implicados podía prever. El secretario vaticano llegó a la pequeña iglesia de San José del Monte con un fino maletín de cuero y un prendedor de oro con el escudo del Vaticano. Golpeó suavemente la puerta de la pequeña parroquia, como si supiera que el momento estaba siendo cuidadosamente orquestado por el cielo. Cuando el padre Arturo abrió la puerta,
No sabía qué esperar. El visitante, vestido de gala, le entregó el sobre sellado con el escudo del Vaticano. El sacerdote guardó silencio, absorbiendo la gravedad del momento. Nunca imaginó que recibiría una carta del Papa, y mucho menos en circunstancias tan especiales. Con manos temblorosas, el padre Arturo recibió el sobre y su mente comenzó a formular preguntas que no podía responder. Sabía que algo grande estaba por suceder. Sin decir palabra, llevó el sobre al altar de la iglesia y lo colocó al pie del crucifijo. Allí, ante Dios, comenzó a orar, pidiendo entendimiento sobre lo que estaba a punto de descubrir. Su oración duró casi media hora, mientras se preguntaba qué podría significar esa carta para su vida, su misión y su fe. Finalmente, con mano temblorosa, el padre Arturo rompió el sello de la carta y la abrió. Mientras empezó a leer, una lágrima rodó por su rostro, seguida de otra y otra. Las palabras del Papa Francisco estuvieron llenas de emoción, sabiduría y un llamado urgente a la misión. El Papa escribió sobre un gran despertar de la fe, algo que se acercaba y que él, el padre Arturo, debía liderar. Lo que el Papa escribió no fue solo para sí mismo, sino para todos aquellos que tenían oídos para oír y corazones dispuestos a seguir. Querido hijo en Cristo, padre Arturo, las palabras comenzaron a tener sentido para él de una manera que nunca había imaginado. No era solo una carta, fue una misión. El Papa habló de la humildad del sacerdote, de la grandeza de su corazón y de la necesidad de seguir sirviendo, incluso cuando el mundo que le rodeaba parecía cada vez más alejado de la fe. El padre Arturo sintió que la carta era un llamado divino, una confirmación de que su camino de vida tenía un propósito mayor del que había podido comprender hasta ese momento. Lo que el padre Arturo no sabía es que las palabras del Papa eran solo el comienzo. A medida que continuaba leyendo, el peso de lo escrito en la carta se hizo más evidente. Francisco estaba hablando de una profecía, algo que debería haber entendido, pero que en ese momento estaba todavía más allá de la comprensión del sacerdote. El Papa mencionó algo sobre la profecía del fin, algo que estaba por venir, pero que no se podía explicar de manera sencilla. La carta decía que cuando el sacerdote escuchaba a un niño cantar en el silencio, sabría que era el momento de actuar. El padre Arturo, todavía arrodillado ante el altar, continuaba llorando. No podía entender todo lo que estaba escrito allí, pero había algo muy profundo en sus palabras. Lo que más le conmovió fue la sensación de que no se trataba de una carta cualquiera, sino de una llamada, de un llamado directo de Dios. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de leer eso. La misión que el Papa le confió no fue pequeña. Fue algo que cambiaría la historia de su comunidad, su iglesia y quizás incluso el mundo. Al terminar de leer, el padre Arturo miró el crucifijo con los ojos llenos de lágrimas, pero también con un renovado sentido de propósito. Sabía que algo grande estaba por suceder, pero no sabía exactamente qué era. La carta del Papa no era solo una petición, era una promesa de algo divino, algo más allá de su comprensión humana. Se levantó, guardó cuidadosamente la carta y la puso en un lugar seguro donde nadie más pudiera tocarla. Después de eso, se arrodilló nuevamente y comenzó a orar con una intensidad que nunca antes había experimentado. Mientras tanto, del monte San José, el pequeño pueblo seguía viviendo su tranquila rutina. La gente iba y venía sin saber qué estaba a punto de suceder en sus vidas. El padre Arturo, como siempre, caminaba descalzo entre los residentes, ofreciendo oraciones y consejos. Pero ahora llevaba un secreto en su corazón, algo que sentía que era mucho más grande que él mismo. Sabía que llegaría el momento de actuar, pero no tenía idea de cómo se desarrollaría todo.
A la mañana siguiente, el pueblo estaba tranquilo, con una suave niebla cubriendo el paisaje. Los pájaros no cantaban y había una sensación de que algo estaba a punto de suceder. El padre Arturo se despertó temprano, pero no pudo dormir bien durante la noche. Sus pensamientos estaban en constante movimiento y la carta del Papa nunca estaba lejos de su mente. Sintió una inquietud, como si algo estuviera a punto de revelarse, pero no sabía qué era. Decidió dar un paseo por el pueblo, buscando algún tipo de claridad. Las calles de tierra, como siempre, estaban vacías y el aire era denso. Sintió como si el mundo a su alrededor estuviera en silencio, esperando algo. Fue entonces cuando, en medio de la caminata, escuchó algo. Una voz suave y clara, cantando en el viento. El sonido era como una melodía que nunca había escuchado antes, pero le resultaba familiar. La voz provenía del pequeño cementerio junto a la capilla abandonada del pueblo. El sacerdote se detuvo un momento, sorprendido. Sabía que el cementerio estaba vacío y que allí nadie solía cantar. La voz era dulce, casi celestial, y las palabras que escuchó se parecían a un salmo, algo familiar pero misterioso. Caminó hacia el cementerio, con el corazón latiendo con fuerza con cada paso. Al acercarse, vio a un niño pequeño sentado en una lápida, con los ojos mirando hacia el cielo. Ella cantaba sola, pero la melodía llenaba el aire de una manera casi sobrenatural. La niña, que aparentaba unos 7 años, vestía una túnica blanca que parecía más antigua, como si fuera de otra época. Ella lo miró y sonrió, una sonrisa llena de paz, pero también de misterio. El padre Arturo se quedó allí sin saber qué hacer. Quería preguntar el nombre del niño, pero no le salían las palabras. La muchacha, como si supiera lo que quería decir, se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia la puerta del cementerio. Al pasar junto a él, giró la cabeza y dijo con voz tranquila: «No temas, el mensaje aún no ha terminado». El sacerdote la observó mientras caminaba hacia la puerta y desapareció como envuelta por la niebla. Se quedó allí, sin palabras, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sintió que aquel encuentro, aunque extraño, estaba relacionado con la carta del Papa, con la llamada que había recibido. Regresó rápidamente a la iglesia, sintiendo que algo estaba a punto de suceder, algo que no podía controlar, pero que necesitaba vivir. De regreso a la parroquia, el padre Arturo todavía estaba conmocionado por su encuentro con el niño, y la sensación de que algo más grande estaba por suceder. Entró en su pequeña oficina, donde guardaba sus notas y libros viejos. Cuando comenzó a mirar nuevamente la carta del Papa, algo le llamó la atención. Había una segunda hoja, cuidadosamente doblada en la parte posterior del sobre, que no había notado antes. El papel parecía más viejo, más amarillento, como si hubiera estado almacenado durante muchos años. Con manos temblorosas, el sacerdote abrió la segunda hoja y comenzó a leer. La letra era distinta a la del Papa Francisco, más firme y clara. Cuando vio el nombre firmado al final de la página, su corazón se detuvo por un momento. El nombre era Juan Pablo II, y el padre Arturo reconoció inmediatamente que se trataba de una referencia al Papa Juan Pablo II. La carta decía que lo que estaba a punto de experimentar no era algo nuevo, sino una profecía que ya había sido anunciada décadas atrás. Sintió una oleada de emociones encontradas: sorpresa, confusión, pero también la sensación de que todo estaba conectado de alguna manera. La carta continuaba: «¿Qué estás a punto de vivir? Se anunció hace décadas. Usted no está solo. Y no lo olvides, hay fe mover montañas, pero solo la obediencia ha abierto a ellos cielos». Las palabras resonaron en el corazón del padre Arturo con inmensa fuerza. Sabía que estaba siendo llamado a algo que trascendía su propia comprensión. No era solo un llamado para él como sacerdote, sino una misión para el mundo.
algo que uniría el pasado y el presente en una revelación divina. El padre Arturo sintió que su vida hasta entonces no había sido en vano, sino que estaba a punto de alcanzar un nuevo propósito. Sintió una pesada responsabilidad sobre sus hombros, como si el futuro de la fe en el mundo estuviera parcialmente en sus manos. Sabía que debía actuar, pero no sabía exactamente cómo. Se levantó, guardó las cartas y caminó hacia el altar. Allí, ante Dios, oró fervientemente, pidiendo guía, sabiduría y sobre todo humildad para cumplir la misión que estaba a punto de serle revelada. Mientras el padre Arturo estaba inmerso en sus oraciones, el pequeño pueblo de San José del Monte seguía con su rutina diaria. Pero lo que nadie sabía era que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Una noche, después de una misa sencilla, el sacerdote convocó a toda la comunidad para una vigilia especial. No explicó los detalles, simplemente pidió a todos que se reunieran. Más de 300 personas de los pueblos vecinos se reunieron en la pequeña iglesia, sin saber que estaban a punto de presenciar un milagro. Durante la vigilia, el padre Arturo comenzó a leer en voz alta un pasaje de la Biblia. Eligió el Salmo 91, un salmo de protección que dice: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Mientras recitaba las palabras, ocurrió algo inusual. Las puertas de la iglesia, que habían estado cerradas, comenzaron a abrirse lentamente, con un sonido suave, como si fueran empujadas por una fuerza invisible. Todos en la iglesia miraron sorprendidos, pero nadie se movió. No había viento y las puertas se abrieron solas. Fue en ese momento cuando apareció nuevamente la niña que el padre Arturo había encontrado en el cementerio, pero esta vez no estaba sola. A su lado había un hombre mayor, de aspecto sereno, vestido con una túnica sencilla. Su presencia irradiaba una paz indescriptible, y tan pronto como entró en la iglesia, todos los presentes sintieron una sensación de profunda tranquilidad. El hombre miró hacia el altar y con voz suave dijo: «Padre Arturo, ahí llegó el tiempo». El sacerdote se acercó al hombre con el corazón acelerado y le preguntó: «¿Quién es usted?». El hombre miró al sacerdote a los ojos y respondió: «Soy solo uno. Mensajero, vengo de muy lejos, pero no tan lejos como te imaginas». El padre Arturo sintió que ese encuentro estaba marcado por algo mucho más grande de lo que podía comprender en ese momento. La muchacha tomó entonces la mano del anciano y lo condujo al altar. El sacerdote, ahora completamente asombrado, observaba en silencio, como si presenciara un acontecimiento divino. El anciano abrió un palo de madera, como si fuera una caja secreta, y de dentro sacó un libro antiguo, una Biblia escrita a mano. Le entregó el libro al padre Arturo, quien lo recibió con manos temblorosas. El hombre dijo: «Este libro perteneció a un papa mártir. Dentro hay una profecía olvidada, y eres tú quien debe proclamarlo al mundo». El padre Arturo abrió el libro con cautela y encontró un pasaje marcado con un viejo marcapáginas. Al empezar a leer, sintió un escalofrío. Las palabras que leyó parecieron hablarle directamente. «Y cuando el pastor de Roma cierra a ellos ojos después de eso, Pascua, en el mundo tendrá 3 tintineos días. No lo serán tinieblas de la muerte, campana de la revelación. Y solo aquellos que los escuchan pequeño, ya verás la luz delante de él, habitación, día». Lo que el padre Arturo no sabía era que estaba en el centro de una profecía que se había mantenido oculta durante décadas. La revelación fue clara. Después de la muerte del Papa Francisco, el mundo sería invadido por 3 días de oscuridad, pero no una oscuridad común y corriente. Sería una oscuridad espiritual, una revelación que haría ver la luz a quienes verdaderamente buscan la verdad.
Sintió una inmensa responsabilidad al darse cuenta que la misión que tenía ante sí no era solo para su parroquia o para México, sino para el mundo entero. Mientras continuaba leyendo, el anciano explicó con más detalle: este libro fue salvado por los papas anteriores y fue escrito por San Pío de Pietrelcina. Usted, Padre Arturo, es quien tiene allá clave para abrir esta revelación. No será fácil, pero debes hacerlo. Camina por este camino con el sacerdote, sintió una mezcla de confusión y claridad a la vez. Sabía que esto era más que una simple carta o un libro antiguo. Era una misión profética que no podía ignorarse, aunque la tarea pareciera imposible. Al cerrar el libro, el padre Arturo miró a los presentes que observaban en silencio. Sintió que en ese momento todo el peso de la historia, de la fe y de la humanidad estaba sobre sus hombros. Pero al mismo tiempo sabía que no estaba solo. La presencia del anciano y del niño parecía irradiar una inmensa paz, como si estuvieran siendo guiados por algo divino. Luego se arrodilló ante el altar, con las manos sosteniendo firmemente el libro, y comenzó a orar fervientemente, pidiendo fuerza para cumplir su misión. Mientras tanto, la iglesia estaba envuelta en una quietud que parecía sobrenatural. Todos los fieles allí presentes, que eran en gran número, sintieron que algo estaba por suceder, algo grande y significativo. Las velas iluminaron los rostros de los presentes y una sensación de reverencia llenó el espacio. El niño, que estaba de pie junto al anciano, comenzó a cantar de nuevo, esta vez más fuerte, más claro, como si estuviera entonando una canción sagrada. La música llenó la iglesia de una manera inexplicable. Fue un sonido dulce, casi etéreo, que tocó profundamente los corazones de todos los presentes. El padre Arturo sintió una ola de luz que lo invadió, como si una nueva comprensión entrara en su mente. Sabía que la misión que tenía por delante no era solo un viaje personal, sino algo que debía compartir con el mundo. La profecía que había leído no debía cumplirse, sino proclamarse. Cuando el niño terminó de cantar, el silencio llenó la iglesia. El anciano levantó la mano y con voz tranquila dijo: «Ahora todo depende de usted, padre Arturo. El mensaje que recibió debe ser compartido con el mundo, pero no grandes palabras, pero con gestos sencillos y humildes». El sacerdote sabía que la misión estaba en sus manos, pero también sabía que, sin la ayuda de Dios, no podría realizar lo que se le pedía. Al salir de la iglesia, el padre Arturo sintió una sensación de ligereza, como si todo el peso de la responsabilidad se hubiera transformado en una fuerza interior. Sabía que el viaje no sería fácil, pero a cada paso que daba, sentía que una fuerza invisible lo guiaba hacia algo más grande. Al día siguiente, convocó a toda la comunidad a una reunión especial y pidió a todos que oraran juntos, porque sabía que se acercaba el momento de actuar. El padre Arturo no sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era segura: su vida se había transformado en ese momento. Se sintió llamado a ser luz en un mundo que necesitaba desesperadamente fe y esperanza, y con la carta del Papa Francisco, con el libro profético y con la misión divina que él llevaba, sabía que la fe se restablecería en el corazón de la gente, aunque fuera de manera silenciosa y humilde. Sin embargo, lo que ocurrió al día siguiente fue aún más sorprendente. Cuando el padre Arturo despertó, la noticia ya circulaba por toda la región. El mundo estaba en shock, y los acontecimientos que siguieron se desarrollaron tan rápido como misteriosos. Personas de todo el mundo comenzaron a reportar experiencias extrañas, visiones e incluso curaciones que parecían inexplicables. Todos parecían conectados por una fuerza invisible, y el mundo, de alguna manera, comenzó a prepararse para lo que estaba por venir. Lo que el padre Arturo no sabía era que la profecía ya había comenzado a cumplirse.
La gente de todo el mundo comenzaba a sentir un cambio, algo indescriptible en el aire. En varios lugares comenzaron a surgir relatos de experiencias sobrenaturales. Comenzaron a ocurrir sueños de niños cantando, visiones de luz en completa oscuridad e incluso curaciones espontáneas. Todos estos informes, que antes habrían parecido absurdos, ahora tenían sentido. El mundo estaba en un estado de preparación, sin saber que la verdadera revelación aún estaba por venir. Mientras tanto, el padre Arturo continuó su misión con humildad, como siempre lo hizo. Reunió a la comunidad y compartió lo que había recibido: la carta del Papa, el profético y las palabras del anciano. Sabía que lo que decía no era fácil de creer, pero también sabía que era su responsabilidad transmitir ese mensaje. La gente escuchaba atentamente, algunos escépticos, otros con lágrimas en los ojos. Pero había algo en común entre todos ellos. La fe se estaba restaurando y esto estaba uniendo a todos de una manera que nadie esperaba. En una noche silenciosa, el padre Arturo se retiró a su celda, donde las velas aún estaban encendidas. Revisó las cartas y el libro, como buscando una dirección más clara. Era como si cada palabra escrita allí fuera una llave para abrir una puerta que aún estaba cerrada. Oró una vez más, pidiendo sabiduría y coraje, cuando de repente escuchó un débil sonido de pasos que venía del exterior. Se levantó rápidamente y se dirigió a la puerta. Cuando la abrió, encontró a un hombre de apariencia sencilla, pero con ojos que brillaban como si supieran algo muy profundo. Llevaba una túnica modesta, pero su expresión era serena, como si hubiera recorrido un largo camino en busca de algo. El hombre, sin decir palabra, le entregó un pequeño paquete. Dentro había un trozo de papel con un símbolo que el padre Arturo no reconoció, pero que de alguna manera le parecía familiar. El símbolo estaba marcado con un círculo y, en el centro, una cruz. El hombre simplemente lo miró y dijo: «Este es el siguiente paso». El sacerdote no hizo preguntas. Sintió que había algo más detrás de ese encuentro, algo que no podía comprender del todo, pero que estaba relacionado con la misión que había recibido. Guardó el paquete con cuidado y esa noche meditó sobre el significado de la cruz dentro del círculo. Sintió que la respuesta estaba cerca, pero no sabía cómo se manifestaría. Al amanecer, compartió con la comunidad lo sucedido. Algunos estaban ansiosos, otros todavía tenían dudas, pero todos estaban unidos por la fe. Esa mañana, cuando el padre Arturo salió a celebrar la misa, el ambiente en el pueblo era diferente. El cielo estaba despejado y el sonido de los pájaros parecía más fuerte, como si todo estuviera prestando atención a lo que ocurría. Durante la misa, habló sobre el símbolo que había recibido y cómo representaba la unión entre el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. Compartió con todos la importancia de entender que las respuestas a menudo llegan de maneras que no podemos prever, pero que la fe es lo que nos mantiene adelante, incluso en tiempos de incertidumbre. El padre Arturo sabía que algo grande estaba por venir. Sintió que pronto llegaría una revelación mayor, una que iluminaría aún más el camino que estaba siguiendo. Las palabras del Papa Francisco y la profecía de San Pío de Pietrelcina aún resonaban en su mente, y sentía que se acababa el tiempo para lo que debía suceder. Pero como siempre, estaba dispuesto a seguir, sin temer a lo desconocido. La fe le dio la fuerza para continuar, y sabía que con Dios de su lado nada sería imposible. Sin embargo, la historia ya no se limitaba a San José del Monte. Las noticias de sucesos inexplicables y milagros comenzaron a difundirse, llegando a otras comunidades, y pronto el mundo entero pareció estar esperando el siguiente paso.
El padre Arturo recibió cartas de personas de varios países reportando experiencias que coincidían con la profecía. Sintieron un cambio, una sensación de renovación espiritual, como si la presencia de Dios estuviera más cerca que nunca. El mundo, de alguna manera, se estaba preparando para algo que transformaría a la humanidad. Durante las siguientes semanas, el pequeño pueblo de San José del Monte comenzó a ser visitado por peregrinos de diferentes partes del mundo. Algunos vinieron buscando respuestas, otros sanación espiritual, pero todos compartían la misma sensación de que algo divino estaba sucediendo. El padre Arturo, siempre con la humildad que lo caracterizaba, recibió a todos con cariño y calidez. Sabía que su misión no era grandiosa en el sentido humano, pero el impacto que tenía en la vida de las personas era algo que nunca podría haber imaginado. Durante una de estas visitas, un hombre de mediana edad se acercó al padre Arturo y le pidió hablar en privado. Era de una ciudad lejana y al explicar su historia, reveló que había perdido la fe hacía muchos años después de una serie de tragedias personales. Sin embargo, al enterarse de los acontecimientos de San José del Monte y de la misión que cumplía el sacerdote, sintió el impulso de regresar a su propia fe. El hombre miró al sacerdote con ojos llenos de pesar y esperanza, diciendo que nunca había sentido la presencia de Dios tan cerca como en ese momento. La historia de este hombre no era única. Cada día, el padre Arturo escuchaba historias de personas que, tocadas por la fe y los acontecimientos extraordinarios que le rodeaban, comenzaron a reconciliarse con Dios. Sabía que esto era parte de la gran transformación que el Papa Francisco había profetizado. La misión no se limitaba solo a él o a su pequeña comunidad. Se trataba de una renovación espiritual global, algo que se extendería por toda la humanidad, trayendo una nueva era de fe, comprensión y paz. Fue una de esas mañanas cuando el padre Arturo se dirigía a la iglesia para celebrar la misa, que sintió un cambio en el aire. El ambiente era tranquilo, pero había una sensación de anticipación, como si el mundo estuviera esperando algo. Caminó por las calles de tierra del pueblo, observando a la gente, que parecía más serena que nunca. Había una luz suave en el cielo y sintió como si lo guiara una fuerza invisible. Algo estaba por suceder, algo que ya presentía pero que no podía prever con claridad. Sin embargo, la respuesta llegó en el momento más inesperado. Durante la misa, mientras el padre Arturo celebraba la Eucaristía, fue interrumpido por un ruido que provenía del fondo de la iglesia. Era una canción suave, pero tan pura y cristalina que parecía llenar todo el espacio. El sacerdote miró a los fieles, que también estaban atentos, y vio que todos escuchaban con atención. El sonido era el de un niño, una voz inocente y dulce, cantando una canción de alabanza a Dios. La melodía parecía flotar en el aire, como si fuera un canto celestial. El padre Arturo, conmovido por la belleza del momento, sintió que se trataba del cumplimiento de la profecía. Sabía, sin lugar a dudas, que aquella voz no era simplemente humana, sino una manifestación divina, una confirmación de que se acercaba el tiempo de la gran revelación. Cuando terminó el canto, la iglesia quedó en completo silencio. Fue como si el mundo entero se hubiera detenido por un momento, y lo único que quedara fuera la paz y la presencia de Dios. Después de la misa, el padre Arturo se retiró a su celda, y con manos temblorosas abrió de nuevo el libro profético. Sintió que ahora entendía lo que había leído antes, pero con una claridad que antes no tenía. Las palabras del Papa Francisco y la profecía de San Pío de Pietrelcina se estaban cumpliendo ante sus ojos. El mundo se estaba preparando para la revelación, y él humildemente se situó en el centro de este gran movimiento de fe y transformación.
Cuando el padre Arturo compartió la experiencia con la comunidad, todos se reunieron en la iglesia para un momento de intensa oración. La gente ahora sentía que algo extraordinario estaba en marcha. El pequeño pueblo de San José del Monte se convirtió en el punto de convergencia de un cambio espiritual que se extendería por todo el mundo. Y mientras el sacerdote oraba, supo que su misión apenas comenzaba. No buscaba reconocimiento ni fama. Su único deseo era cumplir lo que le había sido confiado, ser instrumento de una gran renovación espiritual. A medida que el padre Arturo continuaba su misión, comenzó a notar que donde quiera que iba, la gente estaba más abierta a la fe, más dispuesta a creer en la posibilidad de milagros. No hizo promesas, ni garantizó que algo extraordinario sucedería en cada vida. Sin embargo, empezaron a surgir testimonios, informes de curaciones espirituales, cambios de vida y conversiones comenzaron a difundirse por toda la región. Fue como si la fe, que había estado latente en muchos corazones, ahora estuviera despertando de manera silenciosa pero poderosa. El momento más decisivo para el padre Arturo llegó inesperadamente. Era una mañana normal, pero al despertar sintió que había llegado el momento. Se había preparado durante toda su vida para algo más grande de lo que imaginaba. Esa era la misión que había recibido, no solo para sí mismo, sino para todos los que lo rodeaban. Y ahora el momento estaba ante él, visible y claro. Sabía que la gran revelación no sería algo que sucedería de manera abrupta, sino que sería una transición lenta, con gestos pequeños pero poderosos. Ese día, mientras el padre Arturo caminaba por la calle principal de San José del Monte, se encontró con una mujer mayor que se le acercó con expresión serena y firme. Tenía en sus manos un pequeño rosario y con voz suave le pidió que rezara por su hija, que se encontraba grave, luchando contra una enfermedad incurable. El sacerdote, con el corazón abierto, dijo que oraría, pero más importante aún, sabía que la sanación que ella buscaba no vendría solo de sus palabras, sino del poder de la fe que comenzaba a extenderse como un fuego invisible. Mientras el sacerdote oraba con la mujer, un sentimiento de profundo amor y compasión llenó su corazón. Sintió que con cada oración decía, más personas eran tocadas por el poder de la fe. Ya no eran solo palabras dichas en vano, sino palabras que realmente tenían el poder de conmover el corazón de Dios. El padre Arturo sabía que el mundo que le rodeaba estaba cambiando, pero sentía que la verdadera transformación venía de dentro de cada persona, de cada acto de fe que realizaba. En los días que siguieron, el pueblo de San José del Monte se convirtió en un lugar de peregrinación, pero no de manera pomposa ni grandiosa. La gente venía a menudo discretamente a orar, a buscar respuestas, a ser sanados. El padre Arturo nunca buscó hacer grandes anuncios ni promover eventos. Sabía que la verdadera fe no necesitaba cámaras, no necesitaba grandes ceremonias. Era algo sencillo, algo puro, lo que se estaba viviendo allí, en ese pequeño pueblo. Conforme pasaba el tiempo, la noticia de que algo estaba sucediendo en San José del Monte llegó a oídos de mucha gente, y pronto el padre Arturo se encontró en un momento de gran responsabilidad. Los periodistas e incluso la gente del Vaticano comenzaron a interesarse por lo que estaba sucediendo. El sacerdote, sin embargo, permaneció fiel a su misión de servir con humildad y sin buscar reconocimiento. Sabía que todo era parte de un plan más grande, que él mismo no entendía del todo, pero que estaba dispuesto a cumplir. En una de las visitas más inesperadas, un joven seminarista llegó a la parroquia de San José del Monte. Había oído hablar de las transformaciones que se estaban produciendo en la región y quería aprender del padre Arturo.
El seminarista, ansioso y lleno de preguntas, esperaba escuchar algo grande y revelador. Pero el padre Arturo, con su sencilla sabiduría, le dijo simplemente: la verdadera revelación no está en las palabras grandilocuentes, sino en la sinceridad del corazón. Dios no habla a quien busca presumir, sino a quien está dispuesto a escuchar en silencio. El seminarista, conmovido por estas palabras, comenzó a ver la fe de un modo más profundo, más íntimo. Esa noche, mientras el padre Arturo oraba ante el altar, una sensación de paz lo invadió. Sentía que aunque el mundo que lo rodeaba estaba cambiando, la verdadera transformación vendría de la gente común, de aquellos que, como él, estaban dispuestos a servir. El sacerdote sintió una profunda conexión con todos aquellos que comenzaban a despertar espiritualmente. No se trataba de él, no se trataba de su misión personal, sino de una renovación de la fe que trascendió los confines de la aldea y comenzó a extenderse por toda la humanidad. Pasó el tiempo y más personas comenzaron a realizar el mismo recorrido que había hecho el padre Arturo, caminando con humildad y fe. No buscaban grandes milagros ni acontecimientos espectaculares, sino algo que el mundo moderno había perdido: la paz interior, la confianza en Dios y la capacidad de escuchar su voz incluso en medio del caos. Las palabras del Papa Francisco y la profecía de San Pío se cumplieron lentamente, como un río que sigue su curso, sin prisa, pero sin detenerse, y como sabía el padre Arturo, la misión aún no estaba terminada. Lo que había experimentado, lo que había presenciado, era solo el comienzo de algo mucho más grande. El mundo estaba a punto de enfrentar una transformación espiritual y él, como humilde mensajero, continuaría difundiendo la palabra, no con grandes discursos, sino con gestos sencillos y sinceros que tocarían los corazones y restaurarían la fe donde había sido olvidada. Esa noche, el padre Arturo, después de orar largo tiempo, cerró los ojos y sintió una presencia reconfortante, como si alguien estuviera a su lado. Él sabía que lo que estaba sucediendo en San José del Monte era solo un reflejo de lo que estaba sucediendo en los corazones de todos aquellos que estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y con una sonrisa serena supo que su misión, aunque difícil y solitaria, estaba plenamente cumplida. A medida que pasaban los días, la sensación de que algo grande estaba ocurriendo solo crecía. El padre Arturo, aunque humildemente centrado en su misión, comenzaba a darse cuenta de que el impacto de sus palabras y acciones se estaba expandiendo más allá de los confines de San José del Monte. De alguna manera, el mundo estaba empezando a despertar a la fe. Pero no era una fe impuesta ni de grandes discursos, sino una fe vivida en lo cotidiano, en los pequeños gestos, en las oraciones silenciosas que se hacían en cada corazón abierto. Una tarde, particularmente tranquila, mientras el padre Arturo caminaba por el campo, meditando sobre todo lo que había sucedido, sintió el impulso de regresar a la iglesia. Era como si algo lo estuviera llamando. Cuando llegó, encontró a la comunidad reunida, orando en silencio, como si ya supieran que algo importante estaba por suceder. El sacerdote, con un sentimiento de profunda paz, se sentó con ellos en silencio. Sabía que ese momento no era solo una reunión de oración común, sino un momento de reflexión colectiva, donde todos estaban conectados por la misma fe renovada. De repente, el sonido de una campana lejana comenzó a sonar. El padre Arturo, con los ojos cerrados, sintió una fuerte presencia, como si el cielo mismo se comunicara con él. Los fieles presentes en la iglesia sintieron también, con impresionante claridad, que aquel no era un día cualquiera. Todos estaban en sintonía, como si una gran ola de fe se extendiera a través de cada uno de los presentes, conectándolos con algo mucho más grande de lo que el mundo físico podía mostrar.
Fue entonces cuando, mientras miraba el altar, el padre Arturo tuvo una visión. No sabía si era un sueño o una revelación divina, pero lo que vio fue claro. Una multitud de niños de diferentes edades y etnias, todos cantando al unísono. La imagen era tan real que sintió como si esas voces estuvieran realmente allí, llenando la iglesia con una luz suave y vibrante. Cerró los ojos por un momento, sintiendo las lágrimas rodar por su rostro. Ya no era solo una misión personal, sino algo que trasciende la vida de cualquier ser humano. Estaba en el centro de una obra divina. La visión se disipó lentamente, pero el sentimiento de paz y conexión con lo divino permaneció. El padre Arturo sabía que esta experiencia era una señal de que estaba en el camino correcto. No eran las palabras grandiosas ni las grandes obras lo que importaba, sino la sinceridad de la fe, el corazón abierto a la obra de Dios, incluso en los momentos más sencillos de la vida. Sintió que de alguna manera el mundo estaba empezando a comprender esto. En los días siguientes, el padre Arturo continuó celebrando la misa, pero ahora con un propósito renovado. Ya no buscaba reconocimiento ni mostrarse ante los demás. Su misión era clara: ser instrumento de paz, amor y fe. Habló a la comunidad sobre la importancia de vivir la fe día a día, de no buscar señales espectaculares, sino confiar en que, a través de pequeñas acciones, Dios está trabajando en el corazón de cada persona. A medida que pasaba el tiempo, llegaba más gente de lejos y el padre Arturo notaba que el número de peregrinos crecía cada semana. Sabía que no era obra suya, sino de algo mucho más grande. Las palabras del Papa Francisco y la profecía de San Pío continuaron resonando en su mente y sabía que el mundo estaba en un punto de inflexión. Las semillas que se estaban plantando con gestos humildes y oraciones silenciosas comenzaron a florecer en toda la región. Una mañana, un grupo de miembros jóvenes que había hecho una peregrinación a San José del Monte se acercó al padre Arturo. Buscaban respuestas, orientación espiritual y quedaron profundamente conmovidos por la transformación que vieron en la vida del sacerdote. Le dijeron que antes de llegar allí se sentían perdidos, pero cuando entraron a la iglesia y sintieron la paz que allí reinaba, supieron que algo había cambiado dentro de ellos. Querían dedicarse a vivir con la misma fe y humildad que el padre Arturo demostraba cada día. El sacerdote, con el corazón conmovido, los acogió y los guió. Habló de la importancia de escuchar el silencio, de prestar atención a las pequeñas cosas, porque es en ellas que Dios habla. La misión del padre Arturo no fue formar grandes predicadores u oradores, sino crear una red de personas dispuestas a vivir su fe de manera genuina, con gestos sencillos pero profundos. Sabía que la verdadera revolución espiritual estaba en las personas, en las acciones cotidianas, y que ésta se extendería por todo el continente. En los meses siguientes, la vida en San José del Monte continuó a un ritmo tranquilo, pero con una sensación de anticipación, como si todos supieran que algo grande estaba por suceder. El padre Arturo continuó recibiendo mensajes de diversas partes del mundo, de personas que, tocadas por su misión y por las palabras del Papa, habían comenzado a vivir más auténticamente su fe. No fue un movimiento de masas, sino una revolución silenciosa que estaba cambiando el mundo desde adentro hacia afuera. La transformación de San José del Monte, que antes era solo un pueblo aislado, comenzó a extenderse a otras comunidades. Los informes de cambio espiritual que llegaban de todos lados eran como pequeñas chispas que se propagaban, tocando a la gente y transformando corazones. El padre Arturo no buscó intencionalmente ampliar la misión, pero la gente comenzó a llegar por su propia cuenta. Algunos vinieron simplemente en busca de paz, otros para reconciliarse con Dios, pero todos se fueron conmovidos por la sencillez y profundidad de fe que vieron en el sacerdote. Sin embargo,
El impacto más fuerte de toda esta transformación fue en la gente sencilla, que antes alejada de la fe o sin rumbo, ahora comenzaba a ver el mundo de otra manera. Como decía siempre el padre Arturo, la fe no necesita grandes gestos, sino una verdadera entrega del corazón. Cada oración, cada acto de caridad, cada momento de silencio era una forma de fortalecer los lazos con Dios. Y esto se hacía evidente en las actitudes de todos los que pasaban por allí. Una mañana tranquila, el padre Arturo recibió una carta inesperada. Fue una invitación del Vaticano, pidiéndole que viniera a Roma para compartir su experiencia. Él sabía que esta invitación no se refería a él, sino a la misión que Dios le había confiado. El sacerdote vaciló. No quería irse de San José del Monte, pero sabía que si iba a Roma, podría llevar el mensaje de humildad y fe que vivía cada día. Se preparó para el viaje, pero sin intención de mostrarse al mundo. Su misión siempre fue clara: ser instrumento de Dios, no protagonista. Al llegar al Vaticano, fue recibido con cordialidad y atención. Muchos tenían curiosidad por lo que estaba sucediendo en San José del Monte. Como un pequeño pueblo, se había convertido en un punto de renovación espiritual. El padre Arturo, sin embargo, se mantuvo firme en su sencillez. No quería impresionar a nadie con grandes discursos, sino simplemente contar lo que había sucedido y lo que él creía que era la verdadera esencia de la fe: la humildad, el silencio, el servicio a los demás. Habló de la transformación que vio en las personas, que no buscaban milagros espectaculares, sino la paz que viene de un corazón humilde. Las palabras de Arturo tocaron el corazón de todos los presentes, y el sacerdote sintió que su misión se cumplía, no con grandes hechos, sino con sencillos gestos de amor y fe. Sabía que su misión no había sido para sí mismo, sino para todos aquellos que, como él, estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios, aunque fuera suave y silenciosa. Al regresar a San José del Monte, el sacerdote sintió que lo ocurrido en el Vaticano era solo la confirmación de que la misión iba en la dirección correcta. No necesitaba reconocimiento, pero sabía que estaba cumpliendo lo que Dios le había confiado. El regreso al pueblo fue un regreso a la tranquilidad y al silencio que tanto amaba el cura. Pero ahora, con él, había algo más: una confianza inquebrantable en que el trabajo se estaba haciendo. Las semillas de fe que había plantado estaban germinando y ya no era algo que pudiera controlar. Era algo que Dios estaba haciendo en los corazones de la gente, y el padre Arturo sentía con certeza que simplemente estaba sirviendo como un humilde canal para esta transformación. El sacerdote también se dio cuenta de que, más que nunca, necesitaba continuar su misión de servir a los demás, no solo predicar, sino vivir las enseñanzas de Cristo. La vida en el pueblo, aunque sencilla, se fue llenando cada vez más de significado. Vio los cambios en los corazones de las personas, en sus miradas y en sus palabras. El sacerdote comenzó a darse cuenta de que su papel no era solo el de pastor, sino el de testigo. No se limitaba a hablar la palabra de Dios, sino que la vivía en su vida diaria. Esa tarde, mientras el padre Arturo caminaba por la plaza de San José del Monte, se encontró con una madre y su hijo pequeño que estaba enfermo. La mujer, sabiendo que el sacerdote tenía el poder de orar por la curación, le pidió ayuda. El padre Arturo, con el corazón abierto y sin dudarlo, oró por el niño. Lo que para muchos parecía un pequeño milagro, para él era un reflejo de la obra divina que sucede cada día, en cada oración, en cada momento de fe. La comunidad de San José del Monte estaba ahora más unida que nunca. La gente de otros pueblos venía de visita, no para tomar fotografías o registrar milagros, sino para aprender a vivir una fe sencilla, profunda y verdadera.
Vieron en el padre Arturo un ejemplo de lo que significaba ser un siervo de Dios. Y sin saberlo, el pequeño pueblo se había convertido en un faro de luz para todos aquellos que buscaban renovación espiritual. Y así, el padre Arturo continuó su misión con el corazón abierto, fiel a lo que Dios le había pedido. Sabía que el trabajo no terminaría allí, sino que continuaría con humildad y devoción. Lo que comenzó como una simple misión de fe, guiada por una carta y una profecía, se había convertido en un movimiento silencioso pero poderoso de transformación espiritual que tocó vidas y corazones alrededor del mundo. Pasó el tiempo y la transformación que el padre Arturo había presenciado en su pequeña comunidad se expandió aún más. A medida que aumentaba el número de peregrinos, comenzó a darse cuenta de que la misión que le había sido confiada no era algo que debía guardarse o aislarse en San José del Monte. Sintió que la fe que se había reavivado tan profundamente debía ser compartida aún más ampliamente. Con cada nueva visita, con cada testimonio de sanación y conversión, sabía que estaba participando en algo grande, pero misterioso. Una noche, después de celebrar la misa, el sacerdote se retiró a su celda para reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Sintió claramente que la misión estaba creciendo, pero también que él estaba siendo desafiado a comprometerse aún más con ella. Ya no había lugar para la duda ni para la vacilación. Sabía que su vida estaba completamente dedicada a la causa de Dios, y que su humildad y fe serían las únicas herramientas que necesitaría para continuar. El mensaje del Papa Francisco y la profecía de San Pío siguieron siendo la guía de su vida. Fue en este momento de introspección que el padre Arturo tuvo una visión clara. Se vio, una vez más, ante el altar, pero esta vez con miles de personas a su alrededor. No estaban allí para verlo, sino para escuchar la palabra de Dios. Sabía que este momento llegaría, pero no de la forma que había imaginado. El objetivo no era ser una figura de liderazgo, sino ser el punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Sintió una profunda paz, sabiendo que todo lo que había experimentado lo había preparado para este momento. Al día siguiente, el padre Arturo sintió una necesidad aún más urgente de comunicarse con los líderes religiosos de otras regiones, para compartir lo que estaba sucediendo en su comunidad. No quería hacerlo algo grande ni ostentoso, pero sentía que la verdad de su misión ya no podía limitarse a las fronteras de su pueblo. En lugar de buscar un reconocimiento formal, simplemente buscó transmitir lo que Dios estaba haciendo en los corazones de las personas. Escribió cartas a obispos y sacerdotes de toda América Latina, contándoles su experiencia y cómo la fe se estaba restaurando de una manera sencilla y poderosa en San José del Monte. Habló del impacto que la humildad y la oración sincera habían tenido en su comunidad, sin prometer grandes milagros, pero con la certeza de que Dios estaba tocando el corazón de todos. El padre Arturo sabía que si más personas escuchaban este mensaje, más vidas podrían ser transformadas. La respuesta fue más cálida de lo que había imaginado. Muchos sacerdotes y líderes religiosos expresaron interés en visitar San José del Monte para comprender cómo se estaba produciendo la transformación. Algunos vinieron con la intención de aprender del sacerdote, otros para ver el milagro que había sido relatado por quienes ya habían visitado el pueblo. El sacerdote, sin embargo, nunca usó la palabra milagro para describir lo que estaba sucediendo. Él sabía que la verdadera transformación provenía del simple acto de confiar en Dios y vivir con humildad. A medida que llegaba más y más gente, el padre Arturo continuó trabajando sin distraerse con su creciente fama. Sabía que su misión nunca fue sobre sí mismo, sino sobre servir a los demás. Oró por los que acudieron, compartió palabras de aliento, pero siempre volvió al mismo mensaje:
La verdadera fe no se encuentra en signos grandiosos, sino en los pequeños actos de amor y compasión que cada persona puede ofrecer. En una de estas reuniones, un joven seminarista se acercó al padre Arturo y le hizo una pregunta que tocó el corazón del sacerdote. ¿Cómo podemos vivir todos con la misma fe que tú demuestras cada día? El sacerdote, con una sonrisa serena, respondió: es sencillo, hijo mío. La verdadera fe reside en el silencio del corazón. Está en servir a los demás, en no esperar aplausos, sino en actuar con el único deseo de agradar a Dios. La fe es una decisión diaria, un compromiso con el amor y la compasión. Con el tiempo, el pequeño pueblo de San José del Monte se convirtió en un símbolo de verdadera fe y humildad. El mensaje de que Dios actúa en los gestos más sencillos, en los corazones más humildes, comenzó a resonar en otros lugares, y más personas de todos los rincones comenzaron a seguir el ejemplo del padre Arturo. No buscó reconocimiento, sino que simplemente hizo lo que mejor sabía hacer: servir. Y a través de su servicio, Dios estaba haciendo una diferencia en la vida de las personas. El padre Arturo sintió finalmente que su misión estaba cumplida, no porque hubiera llegado a un gran número de personas, sino porque había sido fiel a lo que Dios le pedía: servir con humildad y fe. Él sabía que el verdadero impacto no provenía de las grandes multitudes, sino de cada vida tocada, de cada corazón restaurado por la simple fe en el poder de Dios. Y así el sacerdote continuó caminando, sabiendo que, mientras tuviera fuerzas, seguiría cumpliendo su misión, no con grandes discursos, sino con gestos de amor que resonarían por toda la eternidad. Con el paso de los meses, el pequeño pueblo de San José del Monte se convirtió, de hecho, en un símbolo de fe y transformación. La gente vino no para ver al padre Arturo como una figura prominente, sino para experimentar lo que él había experimentado: una verdadera conexión con Dios. No había multitudes, ni grandes ceremonias, ni apariciones espectaculares, pero había algo más valioso que cualquier gran evento: la paz interior que se extendía como un fuego silencioso, tocando la vida de las personas. El padre Arturo continuó predicando la sencillez del Evangelio, la importancia de una fe verdadera y auténtica. Sabía que el camino hacia la transformación no pasaba por las palabras, sino por las acciones diarias. Cada gesto de compasión, cada oración silenciosa, cada momento de servicio a los demás se convirtió, para él, en la verdadera expresión de la fe. Él enseñó que al escuchar a los demás con un corazón puro, Dios hablaba más claramente que cualquier sermón u homilía. El mensaje del padre Arturo comenzó a difundirse más allá de las fronteras de México. Algunas personas, conmovidas por la historia de su vida sencilla y devota, comenzaron a replicar sus acciones en sus propias comunidades. No fue una gran revolución, sino más bien un movimiento de transformación silenciosa que se extendió de corazón a corazón, como un eco de fe que no podía ser ignorado. El sacerdote no buscaba reconocimiento ni aplausos. Su mayor placer era ver a las personas vivir su fe de manera sincera, sin adornos, sin expectativas, solo con la pura intención de servir. Una mañana, el sacerdote recibió la visita de un grupo de jóvenes de una ciudad lejana. Buscaban respuestas a sus vidas, sintiéndose perdidos en un mundo lleno de distracciones y confusión. El sacerdote los recibió con serenidad y, como siempre, los guió en una profunda reflexión sobre la verdadera fe. Los animó a alejarse del ruido del mundo, a buscar la paz dentro de sí mismos y a escuchar lo que Dios les decía en silencio. Sabía que las respuestas que buscaban aquellos jóvenes no estaban en grandes palabras ni en discursos, sino en el silencio interior.
El encuentro fue revelador para todos los presentes. Los jóvenes salieron de la parroquia con una nueva perspectiva de vida, más conectados con la sencillez de la fe, más dispuestos a buscar la paz de Dios en sus propias vidas. El padre Arturo sintió que su misión de alguna manera se cumplía una vez más. Él no buscaba cambiar el mundo entero, sino que creía que al cambiar un corazón a la vez, estaba contribuyendo a la transformación espiritual del mundo. Pero un cambio profundo estaba a punto de ocurrir. Un día, al entrar a la iglesia para celebrar la misa, el padre Arturo sintió una presencia que lo rodeó de una manera diferente. Fue una sensación de paz, pero también de gran responsabilidad. Sabía que algo nuevo se avecinaba y que su misión, aunque ya grandiosa, estaba a punto de expandirse aún más. Miró el altar, se arrodilló y oró fervientemente, pidiendo a Dios que lo guiara al siguiente paso. Al ponerse de pie, sintió una fuerte convicción de que la verdadera renovación espiritual que había presenciado en San José del Monte era solo el comienzo de algo aún mayor. Él sabía que el mundo, en su totalidad, estaba esperando un cambio, y que ese cambio no vendría de grandes líderes ni de grandes discursos, sino del pueblo, de la gente sencilla que, como él, estuviera dispuesta a escuchar la voz de Dios. Consideraba que la misión de servicio, sin buscar reconocimiento, era la verdadera clave para transformar el mundo. Y así se dedicó aún más a su misión, sin prisas, sin presiones, simplemente viviendo plenamente su fe. Una noche tranquila, mientras oraba en su celda, el padre Arturo tuvo una visión que lo dejó en paz con el camino que había seguido. Vio a muchas personas alrededor de una gran mesa, compartiendo comida, oraciones y risas, todos unidos en un solo propósito: servir a los demás. Sabía que esta visión no era solo un sueño, sino un reflejo de lo que el mundo podría ser si todos estuvieran dispuestos a escuchar la voz de Dios y vivir con humildad y fe. La visión lo motivó aún más. Comprendió que la verdadera misión que le habían encomendado no era algo que terminaría con su muerte o el final de su viaje. La misión continuaría a través de cada persona que estuviera dispuesta a servir, a través de cada corazón que fuera tocado por la sencillez y la verdad del Evangelio. El padre Arturo sabía que aún después de su partida, la misión de Dios en San José del Monte y en otras partes del mundo continuaría, porque la verdadera fe no muere, simplemente se propaga, tocando la vida de las personas de maneras que a menudo solo Dios puede entender. Pasó el tiempo y la obra silenciosa de transformación espiritual que había iniciado el padre Arturo continuó floreciendo. En cada oración dicha con sinceridad, en cada gesto de ayuda a los más necesitados, sentía que la misión que Dios le había confiado se llevaba a cabo, no de manera grandiosa, sino con la humildad de quien sirve con un corazón puro. Ya no había una búsqueda de reconocimiento, ya no había un deseo de ser visto como un gran líder. Su corazón estaba en paz, sabiendo que la verdadera obra de Dios no ocurría en los escenarios del mundo, sino en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. San José del Monte, el pequeño pueblo un día olvidado, se convirtió en un punto de referencia para todos aquellos que buscaban la verdad en la sencillez de la fe. El padre Arturo no era un hombre de grandes palabras, pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier sermón. No quería ser recordado como un gran predicador, sino como un hombre que dedicó su vida a servir a los demás, siempre dispuesto a escuchar, siempre dispuesto a ayudar, nunca pidiendo nada a cambio. Y al hacerlo, tocó la vida de las personas de una manera que las palabras nunca podrían. La renovación que había iniciado en San José del Monte empezó a resonar en otras comunidades.
Con el tiempo, personas de diferentes partes de México y otros países comenzaron a acudir a él, no para buscar milagros o apariciones, sino para aprender a vivir una fe verdadera, sencilla y profunda. El padre Arturo sabía que no hacía nada más que seguir el ejemplo de Cristo, pero para quienes lo escuchaban y veían sus acciones, era un símbolo de algo que el mundo había olvidado: la pureza de la fe y el poder del amor incondicional. Recordaba constantemente las palabras del Papa Francisco, escritas en la carta que había recibido: el reino de los cielos pertenece a los que son como niños. Para el padre Arturo, este era el núcleo de su misión: vivir su fe con la pureza y la sencillez de un niño, sin buscar reconocimiento, sin preocuparse por las glorias del mundo. Sabía que al hacer esto, estaba cumpliendo el propósito divino de su vida. Pasaron los años y la vida en el pueblo de San José del Monte continuó su curso, pacífica, pero profundamente transformada. El padre Arturo continuó sirviendo, siempre con la misma devoción, siempre con la misma humildad. Él sabía que su misión no se trataba de él, sino de la obra de Dios que se estaba realizando a través de él. Y cuando vio los cambios en las vidas de las personas que pasaban, supo que, de alguna manera, Dios estaba tocando los corazones de cada uno de ellos. En sus momentos de oración y reflexión, el padre Arturo a menudo se preguntaba qué más podía hacer para ayudar a difundir la fe. Sabía que no podía cambiar el mundo solo, pero sentía que al tocar una vida a la vez, estaba haciendo una diferencia. Nunca tuvo la intención de crear un movimiento global, pero sin saberlo se convirtió en el líder de un movimiento silencioso de fe genuina. Sabía que el verdadero cambio en el mundo vendría desde dentro, de la transformación de los corazones. Y así fue que en una suave mañana soleada, mientras caminaba por las calles de San José del Monte, el padre Arturo tuvo una visión clara de su propia misión. Ya no necesitaba buscar nada. Él ya había cumplido su papel. Su misión siempre ha sido sencilla pero profunda: ayudar a la gente a redescubrir la sencillez de la fe, la belleza de la oración silenciosa y el poder del servicio humilde. Sintió tanta paz en su corazón que en ese momento supo que estaba listo para seguir adelante sin importar a dónde lo llevara la vida. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, un visitante inesperado llegó a la parroquia. Era un joven sacerdote que, conmovido por la historia de vida del padre Arturo, había viajado desde lejos para conocerlo. Le dijo que cuando escuchó sobre la pequeña transformación espiritual que estaba sucediendo en San José del Monte, sintió la necesidad de venir y aprender de él. El padre Arturo sonrió, sabiendo que la misión que había cumplido ahora se transmitía, como una llama que seguía propagándose de corazón a corazón. Durante toda una tarde, el padre Arturo y el joven sacerdote conversaron sobre el significado de la fe sencilla, la importancia de servir a los demás y cómo vivir una vida en comunión con Dios sin buscar las grandes glorias que ofrece el mundo. El padre Arturo sabía que incluso después de su partida, la obra de Dios continuaría, pues había tocado muchas vidas de una manera silenciosa pero profunda. Sintió que lo que había comenzado no terminaría con él. Era algo que seguiría expandiéndose, de manera humilde, allí donde hubiera corazones dispuestos a escuchar. El tiempo seguía pasando y el padre Arturo, ahora más sereno que nunca, sentía que su misión llegaba a su fin, no porque la obra estuviera concluida, sino porque había cumplido lo que Dios le había pedido. Sabía que, incluso después de su partida, la verdadera misión continuaría en los corazones de aquellos a quienes había tocado. No necesitaba estar físicamente presente para que la fe y el amor de Dios continuaran difundiéndose. El verdadero cambio se había producido, no en el exterior, sino en los corazones de la gente, y eso era lo que más importaba. Una mañana de verano, el padre Arturo se despertó con una sensación de paz indescriptible.
Sabía que este sería el último día de su viaje físico. Se levantó, rezó sus oraciones, con más devoción que nunca, y mientras se disponía a ir a la iglesia a celebrar la misa, sintió una ligera brisa pasar a través de su ventana. Fue una sensación de despedida suave, pero reconfortante. Sabía que Dios estaba a su lado, guiándolo hacia el siguiente paso. Al entrar a la iglesia, vio que la comunidad estaba reunida, como siempre, pero había algo diferente en el aire. La fe y la paz que tanto había buscado en su vida eran visibles en cada rostro. La gente ya no necesitaba grandes milagros ni gestos espectaculares. Habían encontrado en la sencillez de su propia vida la presencia de Dios. El padre Arturo, con el corazón lleno de agradecimiento, celebró la última misa con una sonrisa serena, sabiendo que su misión estaba cumplida. Al final de la misa, se retiró al altar y solo dijo una última oración. Agradeció a Dios por cada momento vivido, por cada corazón tocado y por cada alma que había encontrado la paz en su camino. Sabía que su vida había sido un reflejo de lo que siempre había creído. La verdadera fe no se encuentra en las grandes obras, sino en la humildad de servir a los demás con amor y dedicación. Finalmente, sintió que su trabajo estaba hecho y que Dios lo estaba llamando a descansar. Al día siguiente, el pueblo de San José del Monte amaneció en silencio. El padre Arturo ya no estaba presente, pero su recuerdo y la misión que inició vivían en cada persona que tocó. La comunidad se reunió como siempre, para orar y dar gracias, pero ahora había algo aún más profundo en su espíritu. El sacerdote había dejado un legado de fe sencilla y verdadera que perduraría por generaciones. Personas de todas partes comenzaron a peregrinar a San José del Monte, ya no en busca de milagros grandiosos, sino para aprender a vivir con la misma humildad y fe que enseñaba el padre Arturo. Ya no era un hombre entre ellos, sino un símbolo de algo más grande, la verdad del Evangelio, vivida en la sencillez y la entrega a los demás. El padre Arturo se había convertido en una leyenda viviente, no por las grandes palabras que pronunciaba, sino por el ejemplo silencioso de su vida. Incluso después de su partida, muchos continuaron difundiendo el mensaje que él había iniciado. Cada acto de compasión, cada oración sincera, cada gesto de amor continuó resonando en toda la región, y la fe que él plantó continuó creciendo. La comunidad de San José del Monte se ha convertido en un faro para otros, un recordatorio de que la verdadera fe no se encuentra en las grandes obras, sino en las pequeñas acciones cotidianas. El padre Arturo, que nunca buscó reconocimiento, ahora era recordado con cariño y reverencia, pero él sabía, y todos los que lo amaban lo sabían, que su misión nunca terminaría. Ella continuó viviendo en cada persona que eligió vivir su fe de manera sencilla y verdadera, sin esperar nada a cambio, sino solo con el deseo de servir a Dios y a los demás. Y así, la misión del padre Arturo continuó, no porque la llevó a cabo, sino porque había enseñado a todos a vivir del mismo modo, con humildad, con fe y sobre todo con amor. Y al final, la mayor lección que el padre Arturo dejó al mundo no fue una gran revolución ni un acontecimiento milagroso. Era algo más profundo y sencillo. La verdadera fe está en quien, como él, vive no para sí mismo, sino para los demás, con un corazón lleno de amor y de humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo.